Hola, ¿cómo están? Ya en nuestra última cita de este curso de literatura. Les recuerdo que fue literatura, lectura uno, lectura 2. Eh, Terminamos prácticamente con La Vanguardia, aunque en una presentación medio caótica que por ahí la van a escuchar o ya la escucharon. Ya les había yo hecho la aclaración que hoy en día utilizamos prácticamente todos estos sistemas, todas estas escuelas, todos estos movimientos literarios, y tomamos de cada uno de ellos lo que nos conviene, los que escribimos. Por eso mi última tarea o mi último trabajo que les mandé, o la última actividad que les pedí que hicieran, fue convertir un verso en verso simbolista, luego en un verso modernista, luego en un verso dada o nonsense o surrealista, etcétera, etcétera, y luego tomar de cada uno de ellos para hacer un verso como hoy en día se hace. Normalmente nadie escribe así. ¿eh? ¿Por qué les hice hacer esto? Para que se den cuenta cómo es que funciona la mente de las personas que escriben hoy en día. Toman de todo lo que ya hubo antes y de ahí toman lo que más les conviene. Inclusive pueden tomar del barroco y del renacimiento, no hay ningún problema, se toma de todos lados. ¿Existe algún movimiento o alguna escuela hoy en día? La verdad es que no lo sabemos. Luego por ahí como que autonombran a esto y al otro, pero normalmente las escuelas adquieren un nombre ya pasado un buen tiempo, y en el que se ve que hay un grupo de personas que escribían muy parecido, aunque no igual en cuanto a temas y demás, pero sí en el estilo, y entonces se bautiza eso como una escuela. Hoy en día yo no podría atreverme a decir que hay una escuela contemporánea o algo así. Pues no, no, la verdad no. Hay excelentes escritores norteamericanos, franceses, ingleses, japoneses. Hay unos japoneses que están escribiendo cosas maravillosas, escritores brasileños, y algo que siempre he mencionado, que lamento no poder comentarlo lo suficiente, pero debe de haber una literatura africana muy interesante que desgraciadamente, al menos en mi caso, yo no he podido adquirir muchos libros, uno que otro por ahí. Tengo ahí uno de poemas que me encantó, pero no conozco bien lo que está sucediendo en África, que debe de ser algo de lo más interesante, desde países que están ciertamente más avanzados que la mayoría de los países africanos, como es Sudáfrica y Egipto, y otros países que están en la mitad, y otros que están de plano atrasados, pero que eso no es ningún obstáculo para que exista una literatura. Entonces, pues no conozco bien eso, y lo lamento mucho porque ya por mi edad no creo que vaya a llegar a conocerlos. Si hasta la fecha sigo lamentando de que ya hay muchas cosas que ya no voy a poder leer, pues lo mismo me sucede con la literatura africana. Pero todos ustedes sí pueden un poco más adelante en su vida acceder a los trabajos de estos escritores africanos, que seguramente han de tener muchas cosas y una perspectiva distinta a como nosotros nos expresamos. Bueno, como ya saben, hoy es la última vez que nos vemos aquí por la computadora, por la red, por como quieran llamarle. Y lo único que quería hacer era un recuento final de lo que vimos, para que, a ver, acomódense, siéntense a gusto y vean qué cosa se les fue o qué cosa no la captaron bien. Recuerden que veníamos de la clase de ortografía y gramática en español 1 y español 2, es decir, el uso de las palabras, el uso de los acentos, las conjugaciones, etcétera, etcétera.
Y por ahí habíamos también mencionado los géneros, habíamos identificado el cuento, la novela, la poesía, el ensayo, etcétera, etcétera. Entonces llegábamos a una nueva materia que se llamaba literatura. De hecho, las tres que llevamos, literatura y lectura 1 y lectura 2, es literatura realmente nada más. Pero bueno, así es como lo tiene puesto el instituto, y así es como nosotros lo identificamos. En lectura empezamos hablando de cómo es que se habían originado las palabras. De hecho, esto no lo vimos en lectura, lo vimos en español, en ortografía y en gramática, cuando aprendimos cuál era el origen de las palabras, hasta que llegamos a Mesopotamia y luego nos fuimos con los griegos. Ahí vimos todo este origen de las palabras, pero nosotros tenemos ya 3 semestres, estos últimos 3 semestres, 2 y este último que está terminando, que empezamos a ver la literatura, quisiera decir mundial, pero no es cierto. Vimos nada más la literatura que de alguna manera ha influido en el mundo occidental y por lo tanto en nuestro mundo. Empezamos, y recuerdo muy bien, que yo les empecé a platicar sobre la prehistoria, donde suponíamos que ya había un lenguaje, que tal vez ahí en las cuevas, en las noches, platicaban sus aventuras, de cómo habían cazado, no sé, un ciervo o un venado o lo que sea, y seguramente lo platicaban. Tenemos casi la certeza de que sí existía un lenguaje, pero obvio no tenemos nada escrito. Tenemos algunos hábitos, pinturas en los muros, figuritas, entierros, que nos indica que así sí había un lenguaje, porque no se puede hacer sin instrucciones, sin formas de decirles a las personas: tú haces esto, tú haces lo otro, o tú vamos a cazar el venado y tú te vas por la montaña y yo me voy por acá, y cosas por el estilo. Es decir, se requieren instrucciones. Bueno, de ahí nos pasamos a Mesopotamia, donde vimos cuál era propiamente el origen de las palabras, que fue una razón básicamente económica, y que después se saltó a las cuestiones ya más en abstracto, cuando queríamos decir te amo o cosas así, que pues luego no se podían decir con figuritas. La figurita esa boba de un corazón, pues es un icono de hoy en día. En aquel entonces seguramente no significaba nada. Y ahí es donde empieza propiamente nuestra clase de literatura, porque empezamos a conocer las culturas antiguas. Y ahí nos dimos cuenta que había varias, no sé si llamarles culturas, pero bueno, pues de alguna manera tengo que llamarles escuelas, culturas antiguas. Estaban los egipcios, estaba el Medio Oriente, estaba Mesopotamia, desde luego, estaban los chinos, los japoneses, seguramente los africanos, no sé realmente, pero debió haber existido por lo menos una literatura oral entre los olmecas acá en América, y seguramente entre los pueblos incas debió haber existido también algún tipo de literatura o de contar las cosas, ¿sí? En el caso de los olmecas, bueno, pues sí tenemos figuritas y tenemos algunas piedras talladas que nos indica que sí se platicaban ciertas cosas y que sí había ciertas historias. Y lo mismo sucede entre los incas, que eran civilizaciones muy avanzadas, ¿no? Bueno, pero regresamos acá a las culturas antiguas de Mesopotamia y de estos otros pueblos,
Y ahí vimos lo que hoy en día conocemos como la primera epopeya, que es la de Gilgamesh. Leímos esa historia. Me acuerdo que les conté que se había encontrado prácticamente toda la historia en unas especies de ladrillitos o de, pues sí, como piedras de barro, donde estaba inscrito con cierto tipo de letras que se llamaban cuneiformes, porque se hacían con unas cuñas los signos y ahí se podía leer lo que estaba ahí. La verdad es que estas bibliotecas donde se encontró la leyenda de Gilgamesh eran más bien bibliotecas de registros o como archivos, algunas veces económicos o alguno de cuántos bienes tienes o cosas por el estilo, más que literarios, no son como las bibliotecas de hoy en día, ¿sí? Pero bueno, en una de ellas se encontró, en la biblioteca de Asurbanipal, se encontró la historia de Gilgamesh. Ahí junto con Gilgamesh, también del Antiguo Testamento, hay algunas historias que son de esa época que pusimos, y también vimos que había en Persia otras historias, había en China y en Japón. De China creo que leímos por ahí un pequeño cuento. Se estaba ya desarrollando una muy interesante literatura, de la cual desafortunadamente, al menos en mi caso, mi ignorancia es enorme, porque pues sí conozco uno que otro autor y algún otro libro, pero no tengo un sentido globalizador sobre cómo es la historia de la literatura china. Y la literatura china es extraordinariamente rica, extraordinariamente rica. Es decir, no sé si aquí hay facultad china, pero estoy seguro que se puede estudiar, porque algunas veces he visto en revistas especializadas que dice, y el experto en literatura china, el señor Francisco González o lo que sea, lo que quiere decir que sí hay un estudio en particular de esa literatura. Desafortunadamente pues, yo la conozco poco, y lo que yo puse como ejemplo fue por ahí un cuento japonés que no tiene que ver con China, pero que de alguna manera la literatura japonesa y China tienen ciertos contactos. Y sí, ahí sí me aprecio, y qué bueno que lo puedo decir. Sí me di cuenta de que había una diferencia entre la literatura china y la japonesa. Hay como una sutileza, pero sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Pero hasta ahí llega mi estudio en esas grandes civilizaciones que son la japonesa y la china. Entonces nosotros regresamos acá a nuestro mundo de Mesopotamia, Egipto, de donde leímos también un cuento. Mencioné el libro de los muertos, que recuerden que les dije que no es un solo libro, sino que es un libro que se preparaba para cuando uno moría, lo llevaba ahí para presentarse al Dios, que era el que iba a pesar su alma y ver si lo dejaban a uno entrar a la eternidad. Bueno, eso fue en culturas antiguas. Desde luego las historias muchas veces eran esquemáticas, aunque había algunas que ya tenían una profundidad psicológica o una profundidad humana ya poco común, que casi podía uno identificarlo como literatura de este siglo. Después de ello, recuerden que este es un curso muy rápido, y entonces pues tenemos que hacer cortes muy arbitrarios. El corte que hicimos fue el que nos fuimos a los griegos, a su época de mayor esplendor, que es más o menos como en el 400, 300 antes de Cristo, y leímos algo por lo cual los griegos son muy conocidos, que son sus tragedias. Por eso dicen las tragedias griegas. Ya no se volvió a hacer. Hoy en día tenemos tragedias, pero no son como las griegas, son de otro tipo. Ahí vimos, leímos, mejor dicho, y sí también comprendimos cuál era la intención de estas tragedias,
donde siempre todo va mal y es una matazón de gente y cosas por el estilo. Por cierto, es que iba a decir, y corría la sangre por todos lados. No, aquí no corría la sangre, los griegos eran enemigos de eso, no les gustaba. Decían que había sangre o tal vez salía alguien con unas manchitas rojas, ¿no? Ya eso era sangre. Pero no era como nosotros que luego están ahí en un charco de sangre el actor o lo que sea. Entonces nos fuimos con los griegos, vimos un poquito de su poesía, que es muy extensa, y nosotros nada más vimos por ahí un pincelazo nada más para saber cómo eran ya las tragedias. Mencioné ahí un poquito algo que es muy importante, que son los filósofos, que espero que alguno de ustedes los estudie con más profundidad. Y después de esto, de los griegos, nos fuimos con los romanos, que yo, para simplificar, les dije que realmente los romanos prácticamente copiaron todo lo de los griegos, aunque en realidad los romanos sí tuvieron unos aportes muy importantes, sobre todo en oratoria, en algunas cuestiones filosóficas y en algunos poemas. Estos dos pueblos siempre van a estar muy unidos por esto mismo, por la admiración que sentían los romanos hacia los griegos. No es casual que Virgilio, su más grande poeta, se le haya pedido que escribiera una obra en la que se buscara el origen del pueblo latino. Roma y latino es lo mismo. Entonces escribió la Eneida. La Eneida está dedicada a Eneas, que es un personaje que sale huyendo de la caída de Troya con los griegos. De alguna manera querían conectar con los griegos y habla de todo el viaje de Eneas por ahí por el Mediterráneo hasta que llega ahí a la bota itálica y funda lo que es Roma. ¿Sí? Entonces, de alguna manera con ello heredaban el estirpe griego. ¿Sí? Como quiera que sea, la Eneida es muy parecida a dos textos principalísimos, de los cuales leímos un resumen de un texto que se llama La Guerra de Troya, donde está la Ilíada y la Odisea, estos dos textos que están en el principio de la historia de la humanidad y que prácticamente pues nosotros lo hemos tenido que tomar porque con la conquista de los españoles pues nos metieron la cultura occidental. No sé cómo hubiera sido si hubiéramos tenido un desarrollo independiente, pero bueno, ese es el terreno muy especulativo. No sé cómo habría sido el estudio de la literatura náhuatl o azteca, si ustedes quieren, porque sí, hay suficientes textos como para hacer un estudio sobre, no tan solo sobre la literatura náhuatl, la poesía náhuatl, sino que sobre la filosofía náhuatl también. Si alguna vez tienen curiosidad, asómense por ahí y verán que hay libros publicados, algunos de ellos muy accesibles, para ver esto. Pero me estoy adelantando demasiado, ¿no? Estamos acá con griegos y romanos, y aquí aproximadamente en 1500, que en realidad fue entre 1480 y no, estoy mal, no es 1400, es 500, entre 480 y 510, 520, hay una serie de invasiones de los pueblos bárbaros. ¿Por qué? Porque pues las fronteras caen, Roma ya no era tan poderosa, no pueden ya sostener las fronteras de ningún lado, porque inclusive en Asia cae Constantinopla, que era una de las capitales de los romanos,
y inicia una decadencia, desde luego de los romanos, espantosa, y inicia también lo que se llama la Edad Media. Esta Edad Media, los primeros 3, 4 siglos, pues se la pasaron ahí luchando y batallando con las enfermedades, pandemias como la que hemos estado viviendo nosotros, pero aquellas eran unas pandemias bárbaras, porque si aquí vamos a tener como unos 2, 3 millones de muertos, en aquellas, no sé, los muertos eran 50 o 60 millones de muertos, porque ahí había que esperarse hasta que se adquiriera no sé cómo decirle, el escudo que nos protegiera en aquel entonces era la peste bubónica, que fue la que causó estrago. La única manera que tenían era encerrarse, literalmente encerrarse, y no salir, un poquito como lo que hicimos nosotros. Nada más que nosotros fue un poquito más disciplinado, inmediatamente pusimos una serie de restricciones, lo que permitió que no avanzara tanto la enfermedad. Aunque recientemente he escuchado que parece ser que no hubo un solo país que aplicara correctamente las medidas. Yo espero que la próxima pandemia, porque seguramente va a haber otra, de otro tipo de enfermedad, ya estemos preparados y en vez de estarnos gastando, no sé, 100 millones de dólares en tener un avión que tira una bomba y mata a 1 millón de personas, mejor tener una institución que esté preparada para el momento en que tengamos una nueva amenaza de un virus, inmediatamente salgamos y de alguna manera lo confrontemos y lo aislemos de alguna manera que no cause tantas muertes como las que ha causado hoy en día. Bueno, todo esto estaba pasando en los primeros 3, 4 siglos de la Edad Media, pero por ahí se empezó a crear ciertas costumbres como la de los caballeros, los castillos, por eso los castillos son europeos básicamente, que era el caballero era el dueño del castillo, y ahí en el castillo entraba todo el pueblo porque los protegía, el rey le permitía cobrar los impuestos, etcétera, etcétera. Desde luego ya para el 1100 o el 1000 inclusive, ya esto de los castillos pues ya era inoperante, ya no había necesidad, porque todos los pueblos invasores, tanto como los vikingos, los godos, los mongoles, por allá por el otro lado los persas, todo, de alguna manera ya se habían casi unido de alguna manera con las familias que estaban ahí, ya se habían unido, ya se habían casado, las muchachas con los muchachos con las muchachas, etcétera, etcétera, y ya no había aquella inquietud de que muy al principio cuando decían, ahí vienen los vikingos, ¿no? Y entraban los vikingos, realmente arrasaban, mataban a todos, a los ancianos, a los niños, a quien encontraban. Por eso todos corrían al castillo del caballero. Y este caballero del que estoy hablando yo dio nacimiento a una literatura que se llamó la literatura de caballería. Esta literatura de caballería duró mucho tiempo, porque el Quijote, por ejemplo, que lo vamos a leer en 1600, todavía tiene su origen aquí precisamente en los caballeros. Bueno, los caballeros después fue un problema para los reyes y inventaron las cruzadas y se los mandaron allá a los del Medio Oriente a matar gente allá, pero ya habían dejado una literatura muy interesante, de la cual se desprendió luego una literatura que se llama del amor cortés. Del amor cortés era una especie como de juego en el que los caballeros escribían poemas hacia las mujeres, exclusivamente las casadas. No sucedía nada de nada, era nada más un juego, y participaban desde luego los caballeros, los nobles, las personas, para empezar los que escribían, porque la mayoría de la población era analfabeta, y aquí se establecieron reglas y demás, pero fue muy importante porque aquí ya sí hay como una especie de, no me atrevería yo a decir una escuela literaria, pero sí algo que ya
empieza a tener ciertos cambios. Uno de esos cambios es la mención de la mujer como alguien principal dentro de la literatura. Anterior a esto, no es que la mujer nunca apareciera. Les recuerdo que ya estaba por ahí Medea en los griegos, pero ya acá en el Amor Cortés, ya la mujer es el personaje principal. Este personaje principal, que en el Amor Cortés es una figura de cuerpo, de carne y hueso, que es muy bella, va a cambiar cuando llega otra escuela, que es la que sigue, que es la del el dolce estilo nuevo, que es el dulce estilo nuevo, con Dante Alighieri y Cavalcanti, si mal no recuerdo el nombre de los otros. Y esta escuela sublima a la mujer y la hace, sí, como en el Amor Cortés, el centro de las atenciones, pero en este caso la mujer se vuelve tan etérea, tan angelical, que es la única que es capaz de llevar al hombre ante la presencia de Dios. No es esto gratuito. Recuerden que Beatriz, en esa gran obra de la Edad Media que se llama La Divina Comedia, es la que lleva a Dante Alighieri ante la presencia de Dios, ¿sí? Bueno, aquí en el Dolce Stil Nuovo se escribe este gran libro que se llama La Divina Comedia, que no es otra cosa más que un viaje por el infierno, el purgatorio y luego el paraíso, en donde en las primeras dos Dante es acompañado por Virgilio, y en la última es Beatriz, la eterna enamorada de Dante Alighieri. Era un amor platónico, nunca existió nada entre ellos dos, pero ella ya había muerto y estaba en el paraíso, y ella lo lleva ante la presencia de Dios. Es todo un viaje metafórico que de alguna manera explicaba la circunstancia de Dante, que a los 35 años de edad se sentía lleno de pecados y de errores, y entonces primero entra al infierno para darse cuenta de todo lo que se comete uno, luego el purgatorio, donde ya se limpia más, y como ya está limpio, entonces ya puede pasar al cielo, donde ante la presencia de Dios regresa a la tierra, y aquí cuenta lo que sucedió ahí en el paraíso. La Divina Comedia es un libro que todo el mundo debe leer, y me alegro haberlo leído con ustedes. Les recuerdo que nosotros leímos una versión comprimida, no nos hubiera dado tiempo leerla por completo, está escrita en versos, pero es una gran obra. Entonces ahí ya después de la Divina Comedia, estamos alrededor de 1400, hay un movimiento que se llama el humanismo. El humanismo trae al ser humano al centro de todo esto, porque para esto, en la Edad Media, el hombre prácticamente no contaba, lo único que contaba era la religión. Entonces el humanismo trae el hombre de nuevo al centro. Nuevamente se vuelven a hacer pinturas, esculturas, poemas a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, se vuelven a cantar las batallas, etcétera, etcétera. Y esto da pauta al siguiente movimiento literario, que es el del Renacimiento. En el Renacimiento se le llama así porque renacen de nuevo, o tratan de renacer de nuevo, las culturas clásicas. Recuerden, las culturas clásicas, griegos y romanos. Y entre otras cosas, no tan solo tratan de aplicar aquello que habían visto ahí con los romanos, y griegos, aquellas esculturas hermosas que guardaban las formas perfectas de los cuerpos y demás. Se trata de reproducir lo mismo en el Renacimiento, no tan solo en las esculturas, sino que también en las pinturas.
También hubo un movimiento renacentista, recuerdan que les dije, porque el Renacimiento es aproximadamente 1500, 1600,